días. Gracias a Dios para comenzar por esta mañana en la que nos permite reunirnos nuevamente y poder meditar un momento en su palabra, poder llevar unos momentos de meditación para Él. Este día vamos a compartir una meditación breve que he titulado El poder de la unidad. ¿Por qué es importante la unión y la unidad entre los seres humanos? Bueno, pues creo que todos sabemos que el ser humano en toda su historia nunca ha estado solo, nunca ha sido hecho para vivir solo. Desde el comienzo en el jardín del Edén, pues Dios mismo dijo que no quería verlo solo y le hizo una compañera. Estamos rodeados de otros seres vivos y eso es algo que no podemos evitar. Si revisamos toda la historia de la humanidad, podemos ver cómo siempre el ser humano ha tratado de formar grupos, ha tratado de formar sociedades. El ser humano es por naturaleza gregario, es social. Entonces, si voluntariamente el hombre busca a otros seres humanos, quiere decir que debe de hacerlo siempre, o buscamos que sea siempre de la mejor forma, que sea de una manera armoniosa, porque cuando se han juntado y lo han hecho bajo un propósito, cuando el hombre se junta con otros y lo hacen bajo un propósito y siguiendo un lineamiento, construyen grandes cosas. Así es como se han levantado grandes civilizaciones en todas partes del mundo. Entonces, nosotros podemos ver, ¿no? O sea, todos los seres humanos buscan tener amigos, buscan formar una familia, y todos nos sentimos a gusto con eso, nos sentimos contentos de tener otras personas alrededor. A nadie le gusta estar solo realmente, aunque no se case, por decirlo así, no haya, o sea, un soltero, digamos, no le gusta estar solo, siempre le gusta tener sus amigos, siempre tiene su familia como backup. Entonces, el ser humano vive en grupo, vive junto con los demás, compartimos este mundo, por lo tanto, no estamos solos. Entonces, por eso es importante que exista unión y unidad entre nosotros. En Eclesiastés 4, del 9 al 10, vemos que el mismo Señor nos lo indica como un beneficio el hecho de estar unidos, el hecho de poder compartir. Dice, porque dos son mejor que uno, porque tienen mejor pago en su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Quiere decir que está claro que para Dios la convivencia entre los humanos debe de ser fraterna, debe de ser una convivencia de colaboración, como bien lo decía también Nelson ayer en su meditación casualmente. Yo cuando la escuché dije, bueno, tiene que ver con lo que yo he pensado hablar también, porque es cierto, o sea, ¿qué hay si no tenemos esos amigos o esas personas que estén cerca ayudándonos y motivándonos? Es realmente reconfortante para nosotros poder tener ese tipo de compañía. ¿Y qué pasa cuando esto se rompe? ¿Qué piensa Dios de la desunión? ¿Qué piensa Dios de que no exista unión entre los hermanos? En Proverbios 6, 16 y específicamente en el versículo 19, al principio de este capítulo dice: 6 cosas hay que el Señor odia y 7 que son abominación para Él. Y en el versículo 19 dice precisamente: el que siembra discordia entre hermanos. Quiere decir que para Dios es detestable cualquiera que provoca desunión, cualquiera que promueve pleitos, que promueve envidias, que promueve resentimientos. Es realmente repudiable para Dios. Entonces es algo bien duro para nosotros cuando nos ponemos a analizar esta frase, porque las relaciones humanas son tan frágiles, son tan delicadas, realmente a veces uno no se da cuenta de lo delicadas que son, como una palabra, como un gesto puede a veces provocar en otra persona dolor, puede provocar heridas en las personas que nos rodean, y es difícil que a veces nosotros nos frenemos en esa forma de ser. A veces
nuestro propio egoísmo, nuestra propia soberbia nos hace que veamos eso como algo de menos, cuando realmente es sumamente importante y Dios lo dice acá. O sea, si hay cosas que Él detesta, de las principales está que el que siembra discordia entre hermanos es abominación para Él. O sea, es algo que Dios no soporta. ¿Se imaginan hacer cosas cuando nosotros pensamos en los pecados que cometemos? A veces de eso no nos damos cuenta, ¿verdad? A veces son cosas tan sencillas que a veces uno dice, bueno, no creo que se haya enojado, o no creo que se haya molestado. Y, y hay que tener mucho cuidado con eso. Es muy difícil. Y es algo en lo que tenemos que trabajar realmente todos los días. En Juan 11, del 20 al 23, encontramos esta cita. Jesús está orando precisamente al Padre. Y le dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo que tú crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Incluso Jesús, me sucedía acá, al ver, me imagino, la forma en la que el humano se comportaba al experimentar precisamente las emociones y las sensaciones de los humanos. Él le ruega al Padre por esa unidad, le ruega al Padre porque entre nosotros nos convirtamos en uno, como Él es uno con el Padre. Entonces es un llamado bastante fuerte hacia Dios, hacia el Padre, pues por nosotros, porque nosotros nos mantengamos dentro de esa unión. Y es precisamente Jesús con su muerte, con el perdón de nuestros pecados que ganó, gracias a entregar su vida, que nosotros podemos regresar a esa unidad, que nosotros hemos tenido la oportunidad de retornar a esa unidad con el Padre. Y es algo muy valioso que no debemos desperdiciar. O sea, debemos recordar siempre que parte de lo que pagó Jesucristo por nosotros en la cruz nos ha dado esa gracia de la unidad de nuevo con el Padre, esa gracia de volver a retornar a su casa, de volver a ser, de tener la oportunidad de ser uno con Él. Y el ser uno con Él, ser uno con el Padre, como Él mismo lo dice en esta oración. Entonces vemos que la clave de la unidad es realmente el perdón. Cualquier desvío que nosotros podamos tener en nuestras relaciones interpersonales, que pueda hacer mella de esa unidad, que pueda quebrar esa unidad entre nosotros, la forma de recuperarla es el perdón. Incluso Jesús recuperó, como acabo de mencionar, la unidad con el Padre gracias al perdón de nuestros pecados. Entonces el perdón entre nosotros debe ser algo que debe primar para que nosotros podamos también tener relaciones armoniosas con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Dejar atrás todos los resentimientos, todos los enojos y tratar de vivir siempre en esa unión que realmente es la que puede hacer de nosotros mejores personas cada día. Entonces, una clave para mantener la unidad es practicar el perdón. Por último, en 1 Corintios 1:10 dice, les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo parecer, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Esto es algo que, bueno, Pedro le dice a los cristianos de aquella época y creo que nos toca a todos ahora tratar de cumplirlo. Esto es tan inherente a la humanidad que pasar el tiempo y seguir haciendo un tema de discusión, seguir haciendo un punto a trabajar por todos. El tratar de ponernos de acuerdo, el tratar de que no haya divisiones entre ustedes. Y fíjense que tampoco debe haber divisiones entre nosotros como cristianos. Aunque hayan diferentes ideologías, el respeto por cualquiera de esas ideologías es parte de esa unidad, es parte
de ese ser, de ese ponernos de acuerdo. Y hay tantas pequeñas cosas que a veces nos dividen, equipos de fútbol, o sea, inclinaciones por alguna, no sé, por algún hobby o por alguna cosa que nosotros querramos, pueden provocar divisiones entre las personas y tenemos que tener mucho cuidado en trabajar en eso. Hay que tener mucho cuidado, hay que observarse uno mismo cada día para poder darse cuenta de qué son las cosas que pueden provocar división, que pueden provocar esa desunión. Realmente el día que nosotros podamos lograr esa unidad, que podamos ver las necesidades de los demás como necesidades propias, el día que nos alegremos sinceramente por los triunfos y los logros que tengan los demás como si fueran los nuestros, olvidándonos de que nosotros somos un ser individual y pensando más que todo como comunidad, ese día realmente vamos a estar más cerca del reino de Dios. Y con esto pues cierro la meditación de este día. Gracias.